sino que lo que nosotros hemos aprendido de la Biblia lo pongamos por práctica. Pablo hacerles una advertencia de que siempre deben estar cimentados en el amor. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. No se canse de decirlo, dígale: veré los milagros en mi vida. Precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida dice en la cruz, moriste pensando en mí. Precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida dice en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos.
Y entonces chequé yo esa iglesia, comencé a predicar y le decía a veces de las cosas que nos detienen para lograr el propósito del Señor. Nos detiene o a veces nos atrasa. Y uno de ellos es la influencia social. O sea, la influencia social me refiero al mundo donde nosotros habitamos. A veces influye mucho más que los conceptos que vierte la palabra de Dios y que nosotros conocemos que es precisamente Dios hablando a nosotros. Otro de los problemas es la influencia cultural, que también influye muchas veces sobre las personas. Y cuando me hablo sobre cultural, son las costumbres y son las tradiciones que a veces nos han dejado de generación en generación nuestros antepasados. Nosotros venimos de una mezcla de razas, la española y la indígena. Los indígenas tenían ciertas tradiciones, los españoles traían otras costumbres también. Y sobre todo en el área religiosa, nosotros todavía vemos algunas aquí en el norte, pero más asentados en el sur, esa mezcla que hay entre las tradiciones religiosas indígenas y las españolas. Por ejemplo, hay un pueblo en Oaxaca. Esto pasa cada año. Pasó esto hace unos 2 meses, donde el presidente municipal, y esto es de un reportaje de Excelsior, bueno, yo creo que usted lo vio en las noticias y en el periódico. Estos pueblos en Oaxaca son los pueblos Chontal y Guave, pero hacen una ceremonia donde el presidente municipal de San Pedro Huamelula se casa con una lagarta o con un caimán hembra. Y digo que hay una mezcla de costumbre de tradiciones, porque este caimán, este lagarto o lagarta, no lagartona, lagarta, ok, esa lagarta la llevan a la iglesia de San Pedro Apóstol y la bautizan. Pero antes de ser bautizada, cuando le escogen a esta muchachita, también consiguen una madrina, para que la madrina se encargue de prepararle el vestido de novia. Y ya ese día va el pueblo y va a la iglesia de San Pedro Apóstol, y en una ceremonia bautizan a esta lagartita, y la bautizan con el nombre de la esposa del presidente municipal. Y después viene con el presidente municipal para casarlos, y luego se hace la ceremonia donde el presidente municipal se casa con esta lagarta. Es una mezcla, y de esas hay muchas de estas tradiciones que digo que son como mezcla, donde el evangelio aún no llega, donde la palabra de Dios no ha llegado todavía, para que conozcan la verdad. Y como dice la Biblia, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, cuando nosotros estamos en costumbres y tradiciones, muchas veces es que así me enseñaron mis papás, es que así estoy acostumbrado, hermanos. Tenemos que ver que hay un mundo muy diferente que nos traza la Biblia desde mucho antes, y que este plan está desde la eternidad, pero a veces no lo queremos aceptar. También nos encontramos que hay costumbres también en la influencia familiar. Está en la influencia de la familia, lo que nuestros padres, nuestras madres nos enseñaron, y que estén arraigadas en nosotros, porque así lo hacían los padres, así lo hacían, y nosotros los queremos seguir repitiendo. Entonces viene siendo, vamos nosotros
transmitiendo muchas veces una maldición de generación en generación. Tenemos que tener nosotros cuidado también, porque otra de las costumbres que nosotros tenemos muy arraigada aquí en México es el machismo y el matriarcado. El hombre es macho y muchas veces ese machismo lo lleva al extremo, donde en lugar de tomar el rol de varón, toma de un macho que no piensa al 100% e influye para mal sobre la mujer, sobre la sociedad, sobre la familia. El matriarcado es cuando la mujer también tiene el control. Y todos, por ejemplo, en México hay un matriarcado. ¿Qué se celebra más, el Día del Padre o el Día de la Madre? Ay, que son las mamás. Sí, yo sé que son las mamás, pero debe ser igual. Entonces, vemos nosotros muchos matrimonios donde está asentado el matriarcado, pero el marido no lo ve, y el marido se la da de un macho, pero la que manda es la mujer. Y se cumple el dicho ese de que el hombre es la cabeza y la mujer es el cuello, y donde voltea el cuello se mueve la cabeza. Pero es en otra parte, no aquí, ¿verdad? Había una historia en cierto país o en cierta ciudad donde un rey quiso hacer un censo de qué tan machos eran los hombres en ese lugar y si mandaban realmente. Y le manda a llamar a un grupo de sus ayudantes y le dice: ¿sabes qué? Quiero que vayan ustedes por la ciudad y ustedes vayan casa por casa y vean y pregunten, indaguen ustedes quién es el que manda, si el hombre o la mujer. Dice: y como recompensa, donde gane el hombre, donde mande el hombre, le vamos a dejar un caballo, y donde mande la mujer le dejamos una vaca. Y llegaron a la primera casa, tocaron: señores, buenas tardes, señoras, ¿cómo están ustedes? Sí, muy bien. Dijo, estamos haciendo una encuesta aquí. ¿Quién manda aquí? ¿Usted o su esposo? Y le dice: viejito, ¿quién manda aquí, viejito? No, sale aquel con el mandil y la escoba todavía. No, tú manda, dice. La vaca. Oiga, se fueron casa por casa dejando vacas. Al ratito dije: ¿sabes qué? Voy a dejar un poquito de caballos y tráete más vacas. Y ya por toda la ciudad nomás se oía el ruido de las vacas. Finalmente llegaron a una casa donde salió el macho ahí. Dijo: señor, ¿quién manda? Yo mando aquí. Y su esposa: no. Vieja, ¿quién manda? Oiga, la veía así, me acuerdo. No, tú, viejito, lo que tú quieras. No te preocupes, ahorita, viejito, ahorita te voy a sobar los pies, te voy a hacer lo que tú quieras, viejito. La comidita que tú quieras, sí, pero no me vas a pegar. No te va a pegar. Oiga, dijo, finalmente, vamos a dejar un caballo. Y ya nomás habían traído dos caballos, uno negro y uno blanco. Le dijo: señor, usted se ganó el caballo, escójalo, ¿cuál quiere? ¿El negro o el blanco? Y comienza y le da vuelta y vuelta, hasta que ya dice: oye, vieja, ¿a cuál escogemos? Dijo: no, déjale a la vaca, quítale el caballo. Nos llevamos los caballos. Pero qué bonito es cuando la mujer manda y el marido no sabe y cree que él manda, ¿verdad? Y sobre esto estaba yo hablando, sobre ser cambiados, transformados a la imagen de Cristo. Cuando termino de predicar en esa ocasión, se me acerca un jovencito. Habían preparado una cena. Yo no ceno, pero en atención al pastor fueron ahí varios de los líderes. Y entre ellos una familia, matrimonio con 3 hijos.
Decía el pastor que eran una familia muy, muy fiel, que le estaban apoyando mucho. Y al final de estar platicando con todos ahí, se me acerca el joven. El joven, el mayor, tenía unos 22 años, la muchacha tendría unos 19, 18, 19 años, y el otro, el jovencito, tenía unos 15. Se me acerca y me dice: pastor, yo necesito platicar con usted. Me urge platicar con usted. ¿Por qué? Porque su venida es del Señor. Digo: yo necesito hablar con usted. Y le dije: mira, yo estoy en tal hotel. Le dije: aunque no ceno, pero sí almuerzo, le digo. Entonces te invito a almorzar mañana. A tal hora te espero. Y al día siguiente, allá en el restaurante, estábamos los dos platicando. Y llegó estábamos platicando cuando llegó este muchacho. Y lo que comienza él a expresar en su corazón, y lo comenzó a decir con su voz entrecortada, dijo: ya no aguanto. Tengo un dolor en mi corazón, tengo un vacío en mi corazón. Dijo: nos vio anoche, sí. Dijo: lo que usted vio no es la realidad. Mi papá, dice, mi papá, dijo, es muy hosco, maltrata a mi mujer, a mi mamá, le habla mal a mi mamá, huele mucho a cigarro. Él dice que no fuma, pero huele mucho, su ropa está impregnada de cigarro. Dijo: lo he visto yo tomando, aunque él dice que no lo niega, él toma también. Mi mamá se pasa de buena, o se pasa de inocentes. ¿Por qué? Porque ella dice que nosotros somos la familia perfecta, que nosotros somos los hijos perfectos, nos quiere mucho. Y dice que ella metería la mano al fuego por nosotros. Pero ella está muy equivocada. Si se mete las manos al fuego por nosotros, se las va a quemar, dice. Dice: yo soy parte del grupo de jóvenes, pero es una farsa lo que estamos viviendo. Yo los sábados me voy al antro con los muchachos, ahí tomo. 2 veces he fumado marihuana. Dijo: ya no aguanto esto. Mi hermana se ha estado metiendo y tiene una relación sexual, inclusive con algunos de mis amigos. Y mi mamá dice que no, que para nada, no. Mi otro hermano, 15 años, ha tenido relaciones homosexuales. Dijo: eso es lo que estamos nosotros viviendo. Dijo: entonces, lo que ayer me decía de ser transformados a la imagen de Cristo, si no pasa algo, dice, yo no puedo seguir viviendo así. ¿Por qué? Porque yo conozco la verdad, porque de chiquito he estado en el templo y yo sé lo que es la verdad, y esto, lo que estamos viviendo en la casa, no es eso. Le estuve aconsejando, estuvimos platicando un buen rato, estuvo llorando este muchacho, oramos por él. El día siguiente llegan al templo y se ponen enfrente. La mamá con los ojos llorosos, el papá muy serio, la muchacha también, y el otro hermano también estaban ahí. Los 5 estaban ahí enfrente. Y yo comencé a predicar en ese día sobre los encuentros con el Señor. Cómo Jesucristo se movió en esta tierra y todavía en la actualidad, a través del Espíritu Santo, lo sigue haciendo para tener esos encuentros con uno. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, cuando nosotros lo reconocimos, nuestra vida cambió. Fuimos salvos. Pero ahí empieza un proceso que depende de nosotros si lo tomamos ese reto o no. O yo me quedo como estaba, o yo quiero ser cambiado por el Señor para ser cambiado a su imagen y para ser efectivo dentro del reino de Dios. Cuando un hombre o una mujer realmente acepte ese reto, va a cambiar. Va a ser otro hombre, va a ser otra mujer,
Va a ser otro padre, va a ser otra madre, van a ser otros hijos. Pero eso no depende de Dios, sino depende de nosotros. Porque Dios nos da todas las herramientas para hacerlo. Pero es solamente a través de un encuentro con el Señor que nosotros podemos cambiar. Porque si no, estaríamos solamente jugando al evangelio, mis hermanos, queriendo jugar a todo Dios, y los únicos que nos estamos condenando al final de cuentas somos nosotros. Hay hombres que se acercaron a Jesús, mujeres que se acercaron a Jesús, que tuvieron un cambio, una transformación. Hay ocasiones que fueron solamente para sanidad, y se llevaron ocasiones, no fueron solamente la sanidad de su cuerpo, sino también la sanidad de su alma. Porque Jesús en algunas ocasiones no solamente los sanaba, sino también les perdonaba. Y le decía: ven en paz y no peques más. Como aquella mujer que fue pescada precisamente en el acto del adulterio, ¿no? Ahí la tomaron y la presentaron delante de Jesús. Los fariseos, los religiosos de aquel tiempo, van y lo llevan delante de Jesús y le dicen: a esa mujer lo pescamos en el acto mismo del adulterio. ¿Tú qué dices? Y Jesús le dijo: ¿sabes qué? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y todos se fueron, todos se retiraron. Al ratito levanta la vista del Señor Jesús, ve a la mujer y le dice: ¿dónde están los que te acusaban? Se han ido. Dice Jesús: ni yo te condeno. Cuando dice Jesús yo te condeno, es porque vio el corazón de esta mujer. Vio que había un cambio, donde la mujer quería hacer algo en su vida diferente a la vida que ella estaba llevando. Dice: ni yo te condeno, ve en paz, pero no peques más. Y en algunas ocasiones le decía al Señor: no peques más. ¿Para qué? Para que no te venga una cosa peor. Otros encuentros de Jesús, por ejemplo el caso de aquel hombre leproso. Estaba leproso, y la lepra en ese tiempo, los hombres que estaban leprosos, mujeres que estaban leprosos, eran quitados de la sociedad, llevados a un lugar aparte. Y cuando salían ellos para la calle tenían que vestirse en cierta forma y usar ciertas campanas para anunciar y decir ellos: soy leproso, para que nadie se le acercara. Este hombre leproso, enfermo, no sé cuánto tiempo le quedaba de vida, pero escuchó de Jesús y dijo: ¿sabe qué? Aquí está mi salvación, aquí está mi sanidad. Pero este hombre le pasó, por la reacción de él, lo que muchas veces nos puede pasar a nosotros, que a veces nosotros nos consideramos indignos del perdón de Dios. A veces que hacemos cosas que decimos: Dios no me perdona, ¿no? Por eso este hombre se acerca donde está Jesús, se postra delante de Jesús y le dice: ¿sabes qué? Si quieres puedes sanarme. Como diciendo: si te place, si es tu voluntad. Como diciendo: no lo merezco, pero si tú quieres, tú me puedes sanar. Y Jesús le dice: ¿sabes qué? Mirándolo a los ojos le dice: ¿sabes qué? Yo sí quiero. Se sanó. Dice que en ese momento su carne cambió completamente y fue como la de un niño. Este hombre buscó a Jesús, buscó el encuentro. Mi hermano, nosotros podemos buscar esos encuentros con el Señor si nosotros queremos. Posiblemente no sea una enfermedad, posiblemente no sea una lepra, pero muchas veces el pecado que nosotros llevamos es como si fuera una lepra, nos está consumiendo, nos está acabando. Y el único que nos puede llegar o puede salvar es que nuestro Señor Jesucristo. Y es llegar delante de Él y mirarlo a los ojos, hablando espiritualmente, y decirle: Señor, tú puedes perdonarme.
tú puedes cambiar mi vida, tú puedes transformarme. Cierta ocasión, otra mujer. Esa mujer tenía 12 años enferma con un flujo de sangre. Y esa mujer dijo, si solamente tocare el manto del Señor, seré sana. ¿Por qué? Porque no había conseguido, había ido con médicos, y por lo que dice esta mujer, había tenido dinero, pero le había gastado todo con los médicos, y lo único que le quedaba era Jesús. Pero ella se sentía también indigna de llegar ante Jesús y pedirle ese favor. Pero dijo, yo sí toco el manto. Oiga, fue una mujer atrevida, valiente. Oiga, que se metió entre la multitud y llegó hasta donde estaba Jesús y toca el manto. A Jesús lo estaban aventando, hablando que iban caminando, lo iban empujando, lo estaban tocando. Pero cuando vio ese toque de fe, ese toque que quiere recibir algo del Señor, hermano, oiga, las cosas cambian. Porque a veces nosotros nos podemos acercar a Jesús y podemos estar orando el tiempo, orando, rezando, como usted le llame, pero para nada, no vamos con propósitos. Y a veces le decimos, Señor, ¿sabes qué? Cuando tú quieras. A veces para nosotros es más fácil decirle, Señor, si lo quieres sanar o no lo quieres sanar. Esa mujer dijo, no, voy a pasar desapercibida, voy a tocar el manto, y cuando lo toque lo voy a sanar. Esa fe, mis hermanos, esa fe es la que Dios quiere que tengamos nosotros. Esa fe es la que se da en el Espíritu. Esa fe que espera aquellas cosas que no se ven, que nos demos la seguridad, la convicción de que las cosas van a suceder. Y Jesús, cuando esa mujer le toca, dice, ¿quién me tocó? Los que le rodeaban le decían, maestro, todos te tocan. Dijo, no, sí, todos me tocan. Pero el toque que yo recibí fue un toque diferente. Porque cuando me tocaron, salió virtud de mí. Eso es precisamente que nosotros como iglesia, mis hermanos, tenemos que llegar delante del Señor y que esa virtud de Dios descienda sobre nuestra vida y se realice el milagro. Jesús sabía quién le había tocado. Él sabía todas las cosas. Él preguntaba, porque hay ocasiones que nosotros necesitamos confesar. Y la mujer lo dijo, yo te toqué, Señor. Y le dije, tu fe delante de todos. Tu fe. ¿Se imaginan los demás? Los demás se iban con Jesús, lo habían tocado y no habían recibido ningún milagro. Y esta mujer, desapercibida para todos, oiga, obtuvo lo que él quería. Eso quiere decir que nosotros podemos tener esos encuentros con el Señor y recibir nuestro milagro, mis hermanos. Cierto hombre, y ni sabía ni esperaba un milagro. Estaba en un lago donde decían las tradiciones que cierto tiempo venía un ángel, descendía del cielo el ángel y tocaba el agua es donde estaban, el estanque donde estaban. Y donde se tocaba, el primero, fíjese, de acuerdo a las costumbres, que el primero que se arrojara iba a ser sano. La fe. Iba mucha gente, ¿no? Y este hombre, mis hermanos, estaba en el lugar correcto, en el momento correcto. Estaba en la hora correcta donde Jesús, él no sabía dónde Jesús iba a pasar por ahí. Y él estaba atrás, lisiado, no podía caminar. Y cuando ve todo, fíjese lo que hace Jesús. Ve la multitud, pero se dirige solamente a él. Y se acerca y le dice,
¿quieres ser sano? Ah, sí, pero no tengo quien me lleve. ¿A dónde está? Hay ocasiones, mis hermanos, a veces yo leo ese pasaje y dije, entonces ¿para qué iba? Mejor que es en la casa. A veces nosotros actuamos también así. Oiga, voy a estar al final. Viene el ángel, pero no hay nadie que me lleve. Entonces no va a ser sanado, ¿no? A veces así también con las peticiones, con los que traemos nosotros. A veces estamos ahí en la cola, ¿no? Al final. Y decimos, a ver, ¿quién me ayuda? Y no sabemos que el Señor está a nuestro lado y el Señor nos puede sanar o resolver el problema que tenemos. Y la mujer, el hombre le dice, no hay quien me lleve. No te estoy diciendo que si quieres ir al lago, que si quieres ser sano. Oiga, y Jesús en ese momento lo toca. Y la mujer y el hombre fue sano completamente. Y ustedes pueden leer la historia, no tan especial, como este hombre comenzó a testificar de que Jesús, primero no sabía ni quién era, no sabía quién era. Por eso es importante, hermanos, nosotros tener encuentros con Jesús. Pablo era un religioso. Pablo iba a la iglesia, ya sea a misa o a culto de aquel tiempo, cada vez que podía, cada vez que oiga, pero de repente se comienza a levantar algo diferente a la tradición y costumbres judías. Pablo era un erudito, era uno que estudiaba la ley, que sabía la ley y la sabían al revés y al derecho. Él sabía que venía un Mesías, había estudiado a los pies de Gamaliel, un maestro tremendo, ¿no? Él sabía que venía un Mesías. Pero hay ocasiones, mis hermanos, que la religión, la tradición que tenemos religiosa, nos tapa los oídos para escuchar a Dios, nos tapa los ojos para ver a Dios. No tenemos el entendimiento. Por eso es importante nosotros mantenernos, que hemos conocido al Señor, mantenernos siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Pablo sabía, si alguien sabía religión era Pablo, pero se levantaba algo que le llamaban cristianos, o le llaman el cristianismo, ese Cristo, la doctrina de Cristo, y dijo, tengo que acabarla, y salió en defensa del judaísmo. Y llega y comienza Pablo cierto día a caminar, y llega precisamente a un lugar cerca de Damasco, porque también ahí había pedido cartas para ir a apresar, inclusive matar a los cristianos. Y ahí se le aparece Jesús. Y cuando Pablo de repente cae al suelo y cegado por una luz y una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es el encuentro que tenemos. Muchas veces Dios nos ha hablado, y yo sé que aquí hay gente que aún no abre su corazón al Señor, y que muchas veces Dios le ha hablado y han hecho duro su corazón. Y no estoy refiriendo a leer. No diga, si usted dice, pastor, usted me la está tirando indirecta. No, se la estoy tomando indirecta, se la estoy tomando dando directo. No así en particular, sino a aquellos que aún tienen un espíritu religioso y que Dios les habla y no quieren aceptar la verdad que es en Cristo Jesús. Y Pablo, cuando el Señor le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Ese hombre le dice, ¿quién eres tú? Y es cuando Jesús le dice, yo soy Jesús, el que tú persigues. Aquel que murió en la cruz, aquel que anduvo predicando,
No sé si Pablo en alguna ocasión tuvo algún roce con Jesús. No dice, no marca la Biblia, pero vamos a suponer por lo famoso que era Jesús, que Pablo lo haya visto también, lo haya oído, ¿no? Pero era más fuerte su religión que las verdades que salían de la boca de Jesús. Dice, en ese momento Pablo, oiga, recibe esa revelación de quién era Jesús y su vida cambia completamente. Cambia, es transformado Pablo. Y lo vemos después, ese Pablo tremendamente ser usado por Dios al ir predicando el evangelio por el mundo conocido en ese tiempo, y además enviando cartas a las iglesias de aquel entonces que todavía siguen efectivas para nosotros. ¿Por qué? Porque un encuentro con Jesús nos marca. Un encuentro con Jesús nos cambia. En el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, nos habla de que Jesús iba con sus discípulos de Judea, iba a Galilea. Y cuando los judíos iban de Judea a Galilea o de Galilea a Judea, le daban toda la vuelta a una parte que se conocía como Samaria. ¿Por qué? Porque esa gente de Samaria eran gente que no eran puros según ellos. Habían sido judíos que se habían mezclado con otra gente, paganos, y habían hecho su propia religión, tenían su propio lugar de culto y de adoración, tenían esas costumbres, entonces no querían contaminarse. Pero Jesús dice que era necesario pasar precisamente por Samaria. Recordemos que Jesús tenía un contacto con el Señor. Dios hablaba, Dios le decía. Jesús no se fatigaba, como muchas veces hemos visto nosotros a pastores y algunos predicadores que se nos van antes de tiempo porque no guardaron o no cuidaron su salud. Meditaba en días pasados y decía, mira, y yo te dije, este pastor, este otro pastor deberían de estar todavía con nosotros, pero vivieron una vida tan rápida que adelantaron su partida. Algunos dirán, entonces tenemos nosotros un tiempo que Dios quiere que moramos. Sí, Dios tiene un tiempo para nosotros, pero nosotros podemos apresurar nuestra partida. Inclusive lo dice el libro de Corintios, cuando está hablando de la Santa Cena, Pablo dice, algunos ya duermen, o sea, algunos ya se murieron porque estaban participando indignamente de la cena del Señor. En una ocasión estaba yo escuchando a un sacerdote católico y él estaba hablando el evangelio y le decía a la gente, ¿no? Y fue nomás un pedacito que dijo: si tú dices que tienes a Cristo en tu corazón, tienes que ser otra persona. Porque si tú dices que tienes a Cristo y sigues haciendo lo que estaba haciendo, no es cierto, estás echando mentiras. Decía, eres un mentiroso. Porque cuando Cristo llega a nuestras vidas, mis hermanos, Cristo nos cambia. Si no nos cambiamos, hermano, hay algo malo que está en nosotros, algo que no está correcto, tiene que cambiar. Y tenemos que empezar con nuestra forma de pensar. Hace rato le decía, cuánta influencia hay del mundo para hacernos retroceder o no avanzar en el reino de Dios, o detenernos en el reino de Dios. Y Pablo, tremendo Pablo, lo dice en el libro de Romanos, ¿no? Dice, por eso tenemos que ser transformados, ser cambiados por medio de la renovación de nuestra mente. Dice, no nos acoplemos al mundo, o sea, no nos hagamos al molde del mundo,
sino debemos cambiar nuestro pensamiento de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la palabra de Dios. Y ese debe ser nuestro modelo a seguir. Jesús pasa por Samaria, pero Jesús tenía su plan. La ventaja es que aquí no hay hora de salida, ¿verdad? En la mañana tiene uno que estar ahí con. Jesús tenía su plan. Jesús sabía que en ese lugar, a mediodía, iba a llegar una mujer atrevida, una mujer valiente, una mujer curiosa, preguntona, una mujer que tenía influencia en la ciudad, que la conocían en la ciudad. No por buena, a lo mejor no era por buena, pero la conocían. Si Jesús hubiera llegado antes, más temprano, unas 3 horas más temprano, oiga, hubiera sido mejor según nosotros. ¿Por qué? Porque hubiera estado un grupo grande de mujeres sacando agua del pozo, platicando, charlando. Podía haber hecho un culto ahí. Pero sabía Jesús que aquellas mujeres samaritanas que llegaban en la mañana a cargar el agua en sus cántaros, no iba a funcionar como esa sola mujer. Por eso, mi hermano, si Jesús lo escogió a usted, ya sea hombre o mujer, siéntase privilegiado, porque por algo lo escogió el Señor, porque vio o está viendo el potencial que hay en usted. Nadie puede decir: es que yo no sé ni para qué estoy aquí. Tenemos un potencial en Cristo Jesús, que inclusive si usted no lo ha aceptado como su Señor y como su Salvador, y me dijo Salvador y Señor, ¿por qué? Porque Él nos salva, pero tenemos después que someternos a su señorío, acatando su voluntad y haciendo lo que Él nos diga. Entonces Jesús llega, pero Él que necesitaba estar solo, ¿no? A lo mejor si hubiera estado con el grupo de apóstoles, ahí discípulos, no se hubiera acercado a la mujer, pero estaba sola. Ni caso, no lo tomó muy en cuenta la mujer, hasta que Jesús le comenzó a hablar. Jesús, mis hermanos, siempre llega a tiempo. Siempre llega a tiempo. Y yo creo que para algunos de ustedes, o para varios de ustedes, este día es el día de un milagro. Le dijeron María y Marta a Jesús cuando había muerto Lázaro: si hubieras venido antes. No, dijo, ahorita es el tiempo. Lo hubiera sanado. No, va a hacer algo más grande, lo va a resucitar. Y lo resucitó. Por eso le dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Si nosotros, hermanos, queremos la gloria de Dios, tenemos que creer primero. No es como Tomás. No tenemos que ver primero para creer. Tenemos que creer para ver. Dios se mueve en fe. Lea el capítulo 11 del libro de Hebreos. Dios se mueve en fe. Usted le puede llorar, le puede patalear, le puede rogar al Señor y no va a suceder nada. Pero si usted le cree a Dios, es decir, ¿sabe qué? Estamos hablando el mismo idioma. Se hizo como tú quieras. Esta mujer llegó allí, no le hizo caso muchas veces. Creo que no le hizo caso al Señor Jesús, hasta que Jesús dijo: a ti te está esperando. Él lo pensó. Dijo: dame de beber. Dice: ¿cómo me estás pidiendo a mí? Dice la mujer, que te dé de beber. Si yo soy samaritana, tú eres judío. Tú eres hombre, yo soy mujer. ¿Cómo te atreves
a pedirme agua. Y Jesús le dice: ¿sabes qué? Si conocieres tú el don de Dios, o sea, el regalo de Dios, ¿y quién te está diciendo dame de beber? Las cosas serían al revés. Todo esto lo estoy parafraseando, no viene exactamente de la Biblia, pero lo estoy parafraseando. Tú tienes un agua, o tú vienes por el agua y vienes todos los días porque tu cuerpo necesita esa agua, y tú también necesitas el agua para los quehaceres diarios. Pero el agua que yo tengo es diferente. Tú tienes sed, pero sed de Dios. Yo estoy parafraseando. Tú tienes sed de Dios. Esa sed la has tú confundido y la has querido saciar con tu forma de vida. Tú has querido saciar esa sed, y esa sed vuelve otra vez. ¿Por qué? Esa sed que tú tienes, dice, lo has querido saciar con 5 maridos y no estás satisfecha. Y el que está viviendo contigo no es tu marido. Muchas veces nosotros queremos suplir la sed espiritual con cosas materiales: sexo, dinero, vacaciones, trabajo. Tantas cosas que nosotros a veces queremos nosotros satisfacer lo que solamente Dios nos da. Mis hermanos, y cuando nosotros tratamos de buscar eso, no se va a lograr. Y muchas veces lo que nosotros construimos fuera de Dios, en cualquier momento viene un huracán y se lo lleva todo. Pero cuando nosotros estamos bien puestos, fijos en las cosas de Dios, y Dios es el que nos bendice, y comienza a negar las cosas por la mano de Dios, las cosas van a cambiar. Esa mujer estaba insatisfecha, y cuando Jesús le dice eso, ¿sabes qué? Ella le responde: ¿sabes qué? Me sé que tú eres profeta. Parece que tú eres profeta. Ya Jesús sigue platicando con ella y dijo: es que nosotros estamos esperando al Mesías. Yo soy el que estoy hablando contigo, le dice. Porque a la mujer también le dice: ¿sabes qué? Ustedes tienen una forma de adorar, nosotros tenemos otra forma de adorar. Nosotros adoramos en este monte y ustedes dicen adoran en Jerusalén. Dije: sí, es cierto. Parafraseando, ¿no? Dice: ustedes están adorando lo que no saben. Nosotros sí sabemos lo que estamos adorando, porque la salvación viene de los judíos. Pero ¿saben qué? No es allí donde la gente debe estar adorando. O sea, no es en Jerusalén. ¿Por qué? Porque solamente son costumbres, son tradiciones lo que están haciendo. Los judíos estaban haciendo esa tradición religiosa. Los sacerdotes entraban al templo, y era el templo majestuoso, glorioso, el templo de Herodes. Oiga, y el sacerdote entraba una vez al año también con el incienso y la sangre de un cordero para rociarlo en el lugar santísimo, en el lugar donde debería estar la gloria de Dios, o el arca de la gloria de Dios. Pero ya no existía. O sea, lo estaban haciendo solamente por costumbre. Por eso cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó. Dijo: no hay nada. No es ahí, es acá en la cruz. Por eso es que nosotros entramos al Señor a través del velo que se rasgó, que es Cristo mismo, cuerpo de Cristo. Esta mujer entiende, y cuando ella entiende, oiga, creo que haya dejado el cántaro, ya no le importó el cántaro, sino fue y comenzó en la ciudad, en esa aldea, comenzó a decirle: ¿sabe qué? Hay un hombre que me dijo toda mi vida.
No serás el Mesías, el Cristo. Oiga, dice que salieron los hombres corriendo para verlo. Y Jesús comenzó a compartir y lo invitaron. ¿Sabes qué? Quédate con nosotros. Y se quedó 2 días. Y en esos 2 días el pueblo se convierte a Jesús. Los samaritanos se convierten al verdadero Dios. Y le decían a la mujer: ¿sabes qué? Ya no creemos por tus dichos, sino porque salió precisamente de la boca de Dios, de Jesús. Cuando yo hablaba de encuentros, mis hermanos, aquella familia, aquellos 5 miembros que estaban sentados enfrente, estaban llorando, ¿no? Ya a la hora de la administración, ellos fueron los primeros que pasaron. Estaban abrazados, llorando al Señor. Y me dijeron luego: anoche tuvimos un encuentro con Jesús. Ahí en la casa, dice. Ahí en la casa, dice, después que usted oró por mí, todo lo que estuvimos platicando, llegué a la casa, ¿no? Y lo cité a los 5. Y le dijo, ya empecé con papá. Y le dije: papá, tú eres un hipócrita. Tú eres un hipócrita. En la iglesia eres uno, en la casa eres otro. Y eso no le agrada a Dios. Eso es lo que eso no fue lo que nos enseñaste. Estás fumando, estás tomando, estás viviendo una vida que no le agrada a Dios. Tus palabras que salen de repente, palabras obscenas que salen de tu maldiciones que salen de tus labios, eso no le agrada a Dios. Ese joven firme, 22 años hablando, dijo: mamá, perdónanos, te hemos estado engañando. No somos los hijos que tú piensas que nosotros somos. Tú necesitas ser más espiritual, mamá. Como mamá, Dios, tú piensas que los hijos no fallamos. Y los 3 te hemos fallado. Le hemos fallado a Dios. Dijo: mi vida ha sido así, 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 así. Y tu hija así, así, así. Y este otro también así, así. Si no volvemos a Jesús, nuestra vida se pierde. Nuestra familia se acaba. Dijo, pastor, había una presencia de Dios tan fuerte en ese. Sabíamos que Jesús estaba ahí con nosotros en nuestro hogar. Oramos, nos abrazamos y prometimos que desde ese momento en adelante las cosas van a ser diferentes. Nosotros ya no somos los que estuvimos aquí el viernes. Cristo, ese encuentro con Cristo cambió nuestra vida. Ese encuentro con Cristo nos hace ser diferentes. Le preguntaba al pastor, hablé por teléfono y le decía: oye, ¿qué pasó con esta familia? Porque cuando me tengo cargo por alguien, estoy checando con los pastores. Dijo: no, hombre, dijo, han sido un apoyo tremendo, ahora sí, para la iglesia. Dijo: ni yo sabía todo lo que había atrás. Dijo el muchacho, el grande, dijo, ya está en el grupo de alabanza y anda con los jóvenes para un lado y para otro, como los otros 2 también. Dijo: son un apoyo tremendo, ¿no? ¿Y qué lo que hizo? Es solamente un encuentro con el Señor. Por eso es importante, grupo de alabanza, es importante que nosotros tengamos un encuentro con el Señor. Usted le puede decir: Señor, pero aquí estoy, cuando quieras. Y yo creo que el Señor le va a decir: he estado muchas veces ahí y no me has hecho caso. Acuérdate de lo que hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo, él se levantó y fue donde estaba el padre.
así nosotros también necesitamos pararnos y ir donde está el Padre, y Él va a suplir todo lo que necesitamos. Necesitamos ser sinceros con el Señor, cambiar nuestra forma de vida si no estamos siendo sinceros con el Señor. Y cuando estemos así, mis hermanos, se va a cumplir lo que dijo Jesús: Señor, que sean uno como tú y yo somos uno. Pues nadie más en tu lugar me abrazará con tanto amor. Guíame, Señor, de regreso a ti. Te adoramos, Dios. Te agradecemos tu palabra. Queremos tener, Señor, vivir, Señor, pegados a ti, encontrarnos contigo, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Dale un aplauso fuerte a los padres.